En el cristianismo, el concepto de dignidad humana se basa principalmente en la creencia de que los humanos son creados a imagen de Dios. Si es cierto, cada ser humano tiene un valor inherente y debe ser tratado con respeto y justicia. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la dignidad humana que resulta de esa idea cristiana de que los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios y que por tanto deberíamos poseer derechos tácitos e incuestionables basados en la equidad y la justicia. Pero antes te vamos a invitar a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify, entre otras plataformas. Por favor, comparte nuestra conversación en tus redes sociales y también permite que tu red social participe en esta conversación. El 10 de febrero del 2025, el Papa Francisco escribió una carta dirigida a los obispos católicos norteamericanos en reacción a las medidas migratorias y deportaciones masivas propuestas por el presidente Trump. El documento presenta una serie de preocupaciones éticas basadas en narrativas bíblicas, la doctrina social católica y algunas de las anteriores encíclicas del Papa Francisco. Concluye con una exhortación a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Bueno, la razón más fuerte que, a mi entender, presenta el jerarca católico es lo que él llama la dignidad infinita y trascendente de cada ser humano, que resulta de la idea de que somos creados a la imagen de Dios. Por supuesto, este imago Dei es un concepto también fundamental entre los ortodoxos y protestantes que une a la cristiandad en su encare hacia los derechos humanos. Y Guillermo y Elsa, una vez más, la Iglesia Católica alza la voz a nivel global y realmente no nos debería sorprender porque lo ha hecho con anterioridad. A mí no me llama la atención esta actitud en el sentido de que la Iglesia Católica Romana, como todas las demás iglesias que se llaman a sí mismos cristianas, que tienen el segundo o el primer apellido como cristianas, deberían reaccionar siempre ante actitudes discriminatorias o de injusticia, levantando su voz y haciendo algunas cosas prácticas, no solamente hablando en forma teórica, pero haciendo también de una manera práctica. Pero sí me llama la atención el hecho de que el Vaticano, en un sentido, se pronuncie de esta manera tan directa, hablando de que hay que ir en ayuda, en defensa de los inmigrantes, que hay que tratarlos como seres humanos y todo eso, me llama la atención porque en los Estados Unidos, por ejemplo, se dice que hay entre unos 70, 80 millones de católicos romanos, lo cual significa una gran cantidad de gente. Es la iglesia cristiana más grande que existe en este país. Y entonces la gran pregunta, el signo de interrogación para mí es ¿cómo podrán reaccionar, si es que lo van a hacer, las demás iglesias que tienen el apellido de cristianas? ¿Irán a reaccionar realmente? Creo que algunas lo están haciendo, pero lamentablemente... No en términos de denuncia. Exacto. Se han mantenido más alineadas a ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que hablan más de el someternos al orden, a la ley, a los gobiernos en los que estamos y básicamente no denunciar, ¿verdad? Cuando se ven injusticias sociales, humanas. La gente, los líderes eclesiales de ciertas denominaciones escogen ciertos versículos de la Biblia y deciden no mencionar otros que están muy, muy obvios también en nuestra, no solamente en las Sagradas Escrituras, pero están muy obvios en nuestro diario vivir. No podemos evitar el ver la necesidad humana y hay muchos líderes religiosos que prefieren ignorar eso y voltearse la cara, ¿no? Me recuerdan mucho a el pasaje del buen samaritano,
de la gente que se sigue de paso y van caminando y se van acercando a la persona tirada a un lado del camino, ¿verdad? Al enfermo, al herido, al necesitado y se siguen de paso como si hubieran visto una piedra, ¿no? Ya, creo que en la tradición cristiana hemos visto esa tensión a lo largo de la historia bien marcada, ¿no? Por un lado, ese requisito de Pablo de obedecer a las autoridades y la justificación de un gobierno que, si es justo, si es equitativo, de alguna manera beneficia, ¿verdad?, la vida en comunidad de naciones, de pueblos, de ciudades. Y por otro lado, en Hechos, vemos a Pedro siendo desafiado justamente por los gobernantes a hacer algo que iba en contra de su conciencia y de su fe, y entonces le dice: es más importante obedecer a Dios que a los hombres, que a ustedes, que al gobierno y que a las leyes que pudieran ser injustas o en contra de nuestro sentido de justicia que nos da el Evangelio. Pero lo que me llama la atención, Elsa y Guillermo, en este caso, es que el jerarca católico no invocó esa vieja tensión que hemos experimentado en la fe cristiana, pero se fue directamente a hablar de la dignidad humana. Y debemos reconocer que el concepto dignidad humana en la tradición occidental nace justamente de la Biblia. Algo que le gusta mucho a Elsa mencionar: el imago Dei, la imagen de Dios que de alguna manera nos ecualiza, nos hace humanos, pero también nos imprime con algo que es superior, es suprahumano y que requiere ser tratados con total y absoluta dignidad. Así que el jerarca católico no decide entrar en una polémica doctrinal, simplemente se va a este aplastante elemento de la dignidad humana que sale de la fe cristiana y que requiere tener algún tipo de responsabilidad con el prójimo, no importa cuál sea el estatus del prójimo o no importa quién sea el prójimo. Me llama mucho la atención que haya decidido no entrar en un debate teológico, no sé. Fíjense que allí yo me voy a meter en las patas de los caballos, como dicen los hípicos. Voy a ser el abogado del diablo. Pero lo concreto es que eso de la dignidad humana es una cuestión que viene también no solamente en el cristianismo como la imagen de Dios, como se ha mencionado, pero también aparece simplemente como un principio humanista que viene también en otras religiones y en otros grupos filosóficos, o por lo menos culturales, de la antigüedad, que son muy anteriores al cristianismo, muy anteriores incluso a lo que es la cultura hebrea. Aparece, por ejemplo, en el código de Hammurabi de los persas y de los babilonios, cuando se habla, por ejemplo, de cómo deben comportarse las personas, cómo deben comportarse los hijos ante la autoridad de los padres y de cómo debe haber una cuestión de equilibrio para que la sociedad pueda funcionar. Aparece también, de alguna manera, en la cultura egipcia, mucho antes de la cultura hebrea, en donde el faraón no solamente era reverenciado como el enviado de lo alto, la representación de Ra y de Dios y de todas estas cosas, pero también donde había un código de conducta para los súbditos que estaban bajo el reinado del faraón, y en donde se respetaba, a pesar de todas las arbitrariedades, se respetaba la vida de los siervos, de los labradores, de los que trabajaban para mantener en pie el imperio. Es decir, la imagen de Dios es un concepto cristiano, de un Dios que es personal, que se revela, pero la dignidad humana viene como parte del ser criaturas que tienen que convivir en una sociedad que a veces es completamente injusta. Y ese es el problema que yo veo hoy día que está como floreciendo en nuestra cultura occidental y en nuestra cultura contemporánea. La dignidad humana se atropella hoy día de muchas maneras, como cuando en la Biblia, que es un texto que muchos pasan por alto, se dice que al jornalero hay que pagarle el salario del día, que no se le debe esconder, que no se le debe menospreciar. Y entonces se usa una imagen que es muy campesina, que a lo mejor ustedes nunca la han visto, y que dice que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Y si ustedes nunca han estado en el campo, han de saber que en la antigüedad el trigo se convertía en algo comestible usando los bueyes para que pisaran el grano y así quedara el grano a un lado y la paja quedara al otro y los campesinos pudieran recoger ese grano
que después se convertiría en los molinos, se convertiría en harina. No le pondrás bozal al buey que trilla para hablar de que lo que quedaba en el campo también podía ser utilizado por los campesinos. Es decir, hay un cuidado del ser humano que está ahí, que está presente, pero al que muchos que leen la Biblia se le pasa por alto como si fuera una cuestión completamente perdida en el tiempo. Esa es mi visión Y a yo veces. creo que para sacarte de la patas de los caballos, Guillermo, déjame decirte que Elsa y yo veríamos todas esas muestras de respeto a la dignidad humana en el pasado, desde el tiempo de Hammurabi en adelante, con los egipcios incluidos, justamente como ese impreso de la imagen de Dios. Es decir, es algo inescapable a la humanidad, justamente como tú dijiste, por ser criaturas. Pero concretémoslo un poquito más, porque la cuestión de dignidad humana, inescapable como es a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de culturas con distintas visiones religiosas y percepciones filosóficas, y creo que sí, materializada en el mundo occidental principalmente por el cristianismo, eso es lo que creo, se concretiza en algo bien práctico, que son los derechos humanos. Y últimamente, esa dignidad humana no solamente está diluida, pero cuando viene a materializarse en concretos derechos humanos, también se están diluyendo. Y ahora estamos hablando de derechos adquiridos de alguna manera, que los derechos que tenemos, que se consideraban inalienables y para todo el mundo y que nos permitían justamente en una manera práctica y concreta vivir en armonía y tener sociedades mejores, ahora se nos está diciendo no, pero eso no son inalienables, esos te los ganas por ser ciudadano de un país, te los ganas por pertenecer a un grupo social, te los ganas si tienes cierto color de la piel, ¿verdad? O no lo tienes, o los pierdes por tal y cual cosa. Así que creo que también deberíamos movernos a hablar de este concepto, de esta conexión entre dignidad humana y derechos humanos concretos, que esto no es simplemente un ejercicio teórico, aquí hay cosas bien específicas que tienen que ser atendidas. Y creo que ¿no? tienes razón, Gerson, porque esto mismo lo menciona el Papa Francisco en su carta a los cardenales y a los líderes católicos que habitan en los Estados Unidos, ¿no? Esta llamada de atención, de recordarnos que estos derechos inalienables, estos derechos innatos a la dignidad humana, el respeto a la vida de las personas sin tener que ver su nacionalidad, su etnia, su estado físico, económico, social, es antes de la ley. Las leyes nacen, ¿verdad?, al darnos cuenta de estos derechos inalienables y se empiezan a descifrar, a elaborar estas leyes para conservar y elevar y mantener estos principios de los cuales personas más sabias que tú y que yo están dedicados a elaborar y a dar por hecho, ¿no? De facto, crear esa escritura que deje estos documentos recordándonos que existen estos derechos. Y ahora hay líderes alrededor del mundo que están teniendo filosofías y haciendo dictaminaciones que ponen lo contrario, que la dignidad humana es inferior o está subordinada a las leyes que establezcan ellos en su momento dado. Entonces, el decir que legalmente una persona es criminal por el solo hecho de haber cruzado una frontera está poniendo por encima de su dignidad humana una ley que se ha creado en los últimos tiempos, que no es universal. Ya lo que estás apuntando, Elsa, de alguna manera es este concepto que yo también creo tiene su origen en las escrituras, aunque Serrano a lo mejor se va más atrás y pudiera ser que ese es otra de esas impresiones de lo divino en el ser humano. Y pero recordemos que había historia oral exactamente, antes de que se escribiera, sí, las... pero la prioridad de la justicia sobre la ley, que es algo que nosotros en la fe cristiana hemos desarrollado incluso a nivel teológico. Es decir, la justicia, el sentido de justicia debe guiar la creación de leyes y que pudiera haber leyes que son injustas, ¿verdad? Incluso cuando se llega al Evangelio y sobre todo Pablo lo elabora, esta ley tan santa, buena y óptima como eran los 10 mandamientos, ahora se convierte en una guía para llevarnos de la ley
a la justicia que es en Cristo, que dicho sea de paso, desde el punto de vista humano, no tiene ningún sentido. Es el inocente pagando por el culpable. Así que hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Pero la supremacía de la justicia, que no es una conversación que muchos cristianos tienen. Tenemos la conversación sobre la ley y la legalidad, ¿verdad? Pero no si esa ley está alimentada por un sentido de justicia que esté informado justamente por la dignidad humana que recibimos del Creador, de alguna forma. Jesucristo, ¿no?, en la Biblia comete un acto mirado con mucha crítica por parte de los líderes religiosos. Por ejemplo, habla con los samaritanos y también habla incluso con los galileos, con todas estas regiones que eran consideradas como inferiores por parte de la casta religiosa de Jerusalén. Cuando habla con las mujeres, por ejemplo, tiene diálogos con ellas. Cuando se refiere a los niños, que eran como personas inexistentes en la época de la que estamos hablando, Jesucristo cruza varias fronteras y entonces establece una relación que es muy interesante porque nos está enseñando, veamos si queremos tomarlo como ejemplo, que desde su punto de vista no existen fronteras, no existen límites, no existen realmente apartados como los hacemos los seres humanos y que tenemos que lidiar con las personas de acuerdo a su entorno y a sus necesidades, de manera que podamos ser de ayuda, que podamos interactuar con ellos. Y hoy día lo que estamos viendo en esta carta que viene desde el Vaticano, que a algunas personas les produce escozor hablar de esta palabra, lo que nos está diciendo el Papa Francisco, ¿verdad?, como jerarca de la Iglesia Católica Romana, habla de esta dignidad que tienen las personas, precisamente apuntando al hecho de que probablemente haya una necesidad de aplicar la ley de muchas maneras, pero que esta ley tiene que tomar en cuenta las necesidades de las personas en su momento. Las familias deben permanecer integradas, por ejemplo, no separadas. Y en segundo lugar, ver cada caso de manera que haya un análisis acerca de por qué algunas personas realmente están en una situación de necesidad de protección, por ejemplo, de un Estado que tiene leyes, que tiene asistencia para las personas que están necesitadas. Muchas personas, no estoy hablando solamente de los Estados Unidos, porque no es el único país no lo es. que hoy día padece de una cuestión de inmigrantes y de inmigración, en donde cada persona trae su propia necesidad y cuestión que debe ser mirada con atención, con cuidado, con misericordia, porque Europa lo está hoy día padeciendo, ¿verdad? Una inmigración o inmigración desaforada. Latinoamérica lo está hoy día también sufriendo. Y entonces cada gobierno, cada ley, tiene que mirar estas necesidades y estas cuestiones que están sucediendo de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está pasando. Por eso yo creo que esta carta viene a incidir en una cuestión que está planteada aquí, y por eso mi pregunta inicial era esa, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar los demás, los que estamos no en la Iglesia Católica Romana? A lo mejor somos miembros de otra confesión, de otro grupo, que se reúne, que canta, que adora y que dice oraciones en favor de los necesitados. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo van a reaccionar los otros grupos que están metidos en esto que llamamos sociedad occidental y que algunos le han atribuido otro adjetivo, sociedad occidental y cristiana? Pues déjame aventurar una posible respuesta a eso, Guillermo. La vuelta a la sencillez y claridad diáfana del Evangelio, cuando Jesucristo pone delante de mí la responsabilidad para el prójimo, por ejemplo, que está en prisión. Y no me dice Jesucristo, mira, antes de ayudar al visitar, ayudar, hacerte presente en la vida del que está en prisión, asegúrate de saber cuál es el crimen, porque hay crímenes que son tremendos y son imperdonables. No me dice, asegúrate de averiguar el crimen. Me dice, mira, estuve en prisión y necesitaba la atención de ustedes. O la pobreza, ¿verdad? No me dice, bueno, este que me está pidiendo dinero en el alto de tráfico, en la luz de tráfico, ¿verdad? Mientras estoy detenido con mi auto ahí por unos minutos, pues es pobre porque, y voy a dar todas las lacras sociales que hacen que ese señor sea pobre. No me dice que analice, que mire,
mire, que indague las razones ni de la pobreza, ni del encarcelamiento, ni de la enfermedad, ni la situación legal del inmigrante, ni por qué la viuda es viuda y el huérfano es huérfano. Me dice simplemente, ayuda, interven, haz algo por ellos, hazte presente de una manera positiva. Yo creo que esa es la reacción de los que decimos seguir a Jesucristo. No sé por qué a veces complicamos tanto las cosas, o no. Estoy malentendiendo algo. No, Gerson, yo creo que no lo estás malentendiendo. La cosa se empieza a complicar cuando empezamos a analizar y a ultraanalizar y darle vueltas a las situaciones, ¿verdad? Y es parte también de nuestra naturaleza humana. Ya ves cómo se complicaban los fariseos en los tiempos de Jesús y empezaban con sus razonamientos, y Jesús simplemente les dice, hay 2 mandamientos, y el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es igual de importante, es amarás al prójimo como a ti mismo. Y ya con eso simplifica la ley, simplifica la gracia, simplifica la verdad y simplifica nuestra forma de vivir. Y deja de complicarse demasiado. Pero ahora vivimos en un mundo donde la opinión, las noticias, las redes sociales, estamos bombardeados, ¿verdad?, de tantas perspectivas y puntos de vista que terminamos confusos, terminamos teniendo que escoger al Team Marín de Dopingüe, a quién sigo y a quién escucho. Pero debemos de recordar esa verdad de Jesús, de que la vida es simple a la mera hora, digamos, de tener que escoger una forma de vivir. Quisiéramos invitarte a que explores más de esta idea cristiana, de esa dignidad infinita y trascendente que nos llega por ser imagen de Dios a cada uno de nosotros. Suscríbete a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás también enlaces a algunos recursos que mencionamos en esta conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos de todo corazón y nos haces un gran favor si compartes en tus redes sociales esta conversación e invitas a otros a ser parte de la misma. Encontrarás esos enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Y por supuesto nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por habernos acompañado en el día de hoy. A nombre de todo ese equipo, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.